Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Juegos de reencarnación. La madre de Yukino es demasiado atrevida. Traductor God of Chicken. El transmigrador, Nishikawa Makoto, viaja a un mundo donde se mezclan varios elementos del anime. Después de inscribirse en la Academia Shuchi-in y presenciar a un grupo de niños ricos de segunda generación que pueden hacer lo que quieran, se da cuenta una vez más de la importancia de nacer en la familia correcta. Justo entonces, el juego de la reencarnación desciende. Para sobrevivir, debe conquistar varios mundos de mazmorras. Es más, los poderes obtenidos en los mundos de mazmorras pueden seguir usándose en el mundo real. Naruto. Mientras otros jugadores siguen asistiendo tontamente a la Academia Ninja, Makoto ya se ha infiltrado en el complejo del clan Uchiha durante la noche de la masacre y ha obtenido con éxito el Mangekyo Sharingan. One Piece. Mientras otros jugadores reflexionan sobre si unirse a la marina o al gobierno mundial, Makoto se alía con Barba Negra para robar varias frutas del diablo poderosas y dárselas a sus esposas. Dragon Ball. Mientras otros jugadores aún piensan si estudiar en la escuela Tortuga o en la escuela Grulla, Makoto ya ha viajado en secreto a Namek en una nave espacial para pedir un físico Saiyajin con las esferas del dragón. En realidad, Makoto. Oye, Yukino, anoche dimos una fiesta increíble, con todas las chicas guapas invitadas. ¿Adivina quién no recibió invitación? Señora Yukino Sita. Tú. Capítulo 156. Alice finalmente explota porque estos estudiantes no se van a casa. Senzaemon llegó a la puerta de la escuela y, al ver a bastantes estudiantes reunidos, no pudo evitar preguntar. Acababa de recibir la noticia de que su hijo, que se encontraba en el norte de Europa, había fallecido repentinamente de un infarto. Tenía previsto ir a recoger el cuerpo y preparar el funeral. La repentina partida de su hijo, naturalmente, llenó el corazón de Senzaemon de tristeza, pero al mismo tiempo, no pudo evitar sentir una sensación de duda. ¿No ha habido demasiadas personas muriendo últimamente de ataques cardíacos repentinos? Esta mañana, al ver las noticias, supe que el renombrado novelista de misterio Kudo Yusaku también había fallecido a causa de un infarto repentino. Además, en la escuela se habían reportado varios casos de estudiantes que se habían desmayado por un paro cardíaco. Era casi como si hubiera sido coordinado. Abuelo. Al ver acercarse a Senzaemon, Erina y Alice hicieron una reverencia rápidamente. Cuando los demás estudiantes vieron aparecer al director de la Academia Totsuki, también le abrieron paso conscientemente. Senzaemon levantó la vista e inmediatamente vio a 4 chicas con uniformes de la Academia Shuchi-in tiradas en el suelo, ladrando como perros. ¿Qué están haciendo? Senzaemon sentía que su visión del mundo estaba siendo atacada. ¿Los jóvenes de hoy en día juegan de forma tan escandalosa? Abuelo, en realidad, Alicia se puso de puntillas, se inclinó hacia el oído de su abuelo y rápidamente le contó toda la historia en una charla amena. Tras oírlo, Senzaemon se quedó sin palabras de nuevo. Pensó para sí mismo, los chicos de hoy en día son realmente intrépidos. Después de presenciar el poder de Makoto, todavía se atrevieron a cotillar sobre él a sus espaldas. Si iban a hablar, al menos deberían irse a casa y cerrar la puerta. Siendo tan imprudentes en la escuela, aunque Makoto no pudiera oírlos, con sus informantes por todas partes, ¿no tenían miedo de que alguien los delatara? Esa chica llamada Katsura Kotonoha fue llevada. ¿Qué piensa hacer Nishikawa-sama con ella? Aunque Makoto no estaba presente, Senzaemon siguió utilizando el sufijo honorífico. Tenía verdadero miedo de que Yu apareciera de repente de algún sitio y le diera una bofetada. Pero Senzaemon seguía siendo demasiado ingenuo. Yu en estos días era muy diferente a como era antes. Si volvía a oír a alguien hablar mal de Makoto, no lo solucionaría con una simple bofetada, simplemente les dispararía. No lo sé. Quizás le dé una espada para matar a esos tipos, o alguna otra cosa.
Alice adivinó con naturalidad. Senzaemon también quería saber qué estaba haciendo Makoto, así que dejó de lado temporalmente la idea de ir a ocuparse de los preparativos del funeral de su hijo. El grupo simplemente esperó en la puerta de la escuela. Aunque la mayoría intuía el plan de Makoto, querían ver con sus propios ojos qué haría realmente. Por cierto, ¿cómo va tu relación con Nishikawa-sama? Senzaemon recordó algo de repente y se giró para preguntar a sus dos nietas. Al terminar de hablar, tanto Erina como Alice se sonrojaron. No se trataba solo de llevarse bien, sino de algo más. Ya habían tenido contacto a distancia negativa. Una había mordido por Makoto, y la otra se había entregado por completo. Al notar el comportamiento tímido e infantil de sus dos nietas, Senzaemon asintió para sí mismo. Bien, bien. Parece que el plan está progresando mejor de lo que había previsto. Aunque la posibilidad no era muy grande, si Makoto llegara a casarse formalmente con una de sus nietas algún día, convirtiéndola en Nishikawa Erina o Nishikawa Alice, eso sería, naturalmente, ideal. Dicho esto, Senzaemon finalmente no pudo soportar la idea de empujar a sus dos nietas al mismo pozo de fuego. Después de todo, la cantidad de mujeres alrededor de Makoto era simplemente excesiva. Para ser francos, el inventario era limitado. Con tantas mujeres, ¿cuántas gotas podía recibir una sola persona? Tras reflexionar un momento, Senzaemon habló lentamente. Erina, haz tu mejor esfuerzo. En cuanto dijo esto, las expresiones de las dos hermanas, que momentos antes estaban sonrojadas, cambiaron drásticamente. Erina sintió una mezcla de sorpresa y alegría, mientras que el rostro de Alice reflejaba asombro. Las palabras de Senzaemon dejaban claro que apoyaba a Erina en su intento de acercarse a Makoto. Abuelo, ¿qué quieres decir con eso? La expresión de Alice se volvió fría al instante. Desde pequeña, los mayores de la familia siempre habían mostrado predilección por Erina. Antes, lo que perdía eran solo unos cuantos juguetes y algunos bocadillos. Pero esta vez era diferente. El hombre del que se había enamorado, su familia esperaba que lo dejara. Al percibir la frialdad en la expresión de Alice, Senzaemon explicó rápidamente. Alice, en efecto hay demasiadas mujeres alrededor de Nishikawa-sama. No es necesario que ambos se involucren. Ese joven llamado Kurokiba que está a tu lado, ¿no es también una buena opción? A primera vista, estas palabras daban a entender que Senzaemon favorecía a Alice, dejando que Erina fuera la víctima propiciatoria mientras mantenía a Alice alejada de los problemas. Pero para Alice, sonaba completamente diferente. Si aparecen más mutantes como el monstruo cangrejo, ¿podrá Ryokun protegerme? Alicia se burló. La idea de su abuelo le pareció simplemente ridícula. Por no mencionar que ya le había dado todo a Makoto, que su corazón ya le pertenecía. Además, el mundo era diferente ahora. Enciende las noticias y verás reportajes sobre mutantes como el monstruo cangrejo sembrando el caos por todas partes. Aunque las armas modernas apenas pudieran con ellos, ¿quién podría garantizar que no aparecieran seres aterradores como One Tail del mundo de Naruto o el demonio pistola del mundo de Chainsaw Man? En aquel momento, ¿podría su pequeño seguidor, Kurokiba Ryo, protegerla como lo hacía Makoto? Alicia, esto, Senzaemon se quedó momentáneamente sin palabras, incapaz de replicar. Erina no pudo soportarlo y dijo, Alice, ¿cómo puedes hablarle así al abuelo? Cállate, Erina. No te hagas la santurrona. Las emociones de Alice se desbordaron. Miró fijamente a su prima con los ojos enrojecidos. Originalmente, pensaba dejarte una parte más adelante. Ahora me retrató. Mientras yo, Nakiri y Alice, esté viva, ni se te ocurra poner un pie en la familia Nishikawa. La discusión se intensificó, atrayendo rápidamente la atención de los estudiantes que se encontraban alrededor. Utada, las hermanas Aizono y las demás intercambiaron miradas. ¿De dónde ha salido esta chica de pelo blanco? Actuando como si fuera la esposa principal. Airi, quien había sido la primera compañera de Makoto en este mundo, incluso mostró una expresión que recordaba a la de Sasuke. ¿De qué estaba hablando? Incluso Erina, que carecía de experiencia romántica, presentía que algo andaba mal. Nishikawa-senpai. Motosierra-sama. Justo cuando Erina estaba a punto de insistir en obtener respuestas, Yu, Bean y los demás hicieron una reverencia repentina hacia el edificio de la escuela que estaba detrás de ellos. Todos se giraron para mirar y vieron a Makoto caminando lentamente con Kotonoha. Nayuta, aún recostada sobre la espalda de Kato Otome, olfateó el aire y percibió un olor inusual. Sorprendida, exclamó. ¿Eh? Makoto, ¿convertiste a esta chica de grandes pechos en una humana arma? ¿Transformación?
¿Arma humana? Al oír estos dos términos desconocidos, las hermanas Yukino-shita y Ratsuka, que había vivido en el mundo del hombre motosierra durante 13 años sin contactar con Makoto, y Chika, que no sabía nada del juego de la reencarnación, se quedaron perplejas. Kokoro hizo un puchero con disgusto. Nayuta, no llames así a mi hermana. Cállate. Déjame limpiar. Nayuta alzó la mano hacia Kokoro, formando un sello con los dedos para activar su habilidad. Pero Makoto apareció de repente a su lado, sujetándole suavemente el dedo meñique. ¿No te dije que no usaras tus habilidades con la familia? Nayuta sacó la lengua, haciendo una mueca a Makoto. Capítulo 157. El maestro de la espada, Katsura Kotonoha. Makoto miró a Kotonoha y le dijo en voz baja. Kotonoha, muéstrales de lo que eres capaz. Kotonoha asintió levemente, respiró hondo y, bajo la mirada de miles de personas, colocó su mano derecha sobre el dorso de su mano izquierda. Al instante siguiente, con un chasquido, retiró la mano izquierda. Así es, se lo arrancó. La palma y la muñeca se separaron por completo, pero como si se tratara de desarmar una máquina, no cayó ni una sola gota de sangre. De la muñeca cercenada surgió una hoja. Rece lo entendió. Oh, el diablo de la katana. ¿Katana débil? Ran y Sonoko, que estaban a su lado, se sobresaltaron un poco al recordar que en el banquete del otro mundo de ayer, alguien había mencionado que la habilidad de Yu era el demonio de las armas. Antes de que nadie pudiera reflexionar más, con un fuerte shuosh, una enorme katana surgió de la frente y los brazos de Kotonoha, atravesándole la piel. La sangre salpicó. Muchas chicas miedosas se desmayaron en el acto del susto. ¿One-chan? Kokoro palideció de miedo, mirando con incredulidad a aquella criatura cuyo rostro y ambos brazos estaban cubiertos por enormes espadas. Nayuta sonrió con complicidad, chasqueó los dedos y soltó su control sobre Kato Otome y los demás. Sus ojos se aclararon al instante. Al mirar a la multitud reunida a su alrededor, quedaron desconcertados. ¿Qué pasó? Antes de que los cuatro pudieran levantarse del suelo, un escalofrío penetrante les recorrió la espalda hasta la cabeza. Giraron la cabeza bruscamente y se encontraron con la mirada de Kotonoha en su forma de demonio katana. Llamarlo una mirada no era del todo exacto. En ese momento, el rostro de Kotonoha estaba completamente transformado por el diablo. Tenía afilados colmillos, y la piel desde su frente hasta el puente de su nariz estaba totalmente cubierta por una katana gigante. Sus ojos habían desaparecido. Katsura Kotonoha. A pesar del drástico cambio en la apariencia de Kotonoha, el grupo de cuatro que frecuentemente la acosaba aún la reconocía por su llamativa figura. La demonio de la katana Kotonoha no respondió. Simplemente levantó la mano derecha, o mejor dicho, la gran hoja que había brotado de debajo de la piel de su mano derecha. No lo hagas, Shuosh. Kato Otome alzó la mano para suplicar, pero antes de que pudiera terminar, la gran espada ya había caído. La hoja le cortó la frente en línea recta, atravesándola limpiamente desde la entrepierna y partiéndole el cuerpo en dos. El cadáver, partido en dos con precisión, se estrelló contra el suelo. La sangre salió disparada en todas direcciones, salpicando a muchos espectadores, pero la mayor parte cayó sobre Obuchi Minami, Koizumi Natsumi y Morikumi. ¡Ya! Los tres estaban aterrorizados. Unos segundos después, olvidándose de la presencia de Makoto, Megumi y los demás usuarios de habilidades, se pusieron de pie a toda prisa y huyeron hacia la puerta de la escuela. Mientras todos observaban en un silencio atónito, Makoto volvió a hablar. Recuerdo, Kotonoha, que practicabas kendo, ¿verdad? Deberías poder aplicarlo a esto. Al oír esto, Kotonoha dio un paso al frente con el pie izquierdo, adoptando la postura de jinete y la posición inicial para desenvainar una espada. Al instante siguiente, su figura desapareció del lugar. Cuando todos miraron al frente, tres cabezas volaban por los aires. No fue hasta que las cabezas impactaron contra el suelo con golpes sordos que la figura de Kotonoha reapareció. Y ¡ay, corte! Aplausos, aplausos, aplausos. Makoto no pudo evitar aplaudir. Rece sonrió y también aplaudió. Aunque había decidido ser una chica de instituto normal y corriente, al menos la mayor parte del tiempo, ver a otras personas como ella en este mundo seguía siendo algo que la alegraba. Yu, Bean y los demás también comenzaron a aplaudir. Aplaudir. Yu habló de repente. Miyuki y los demás aún no se habían recuperado del shock. Yu gritó con severidad. Aplaudan. Una salva de aplausos. La multitud reaccionó de repente, aplaudiendo con fuerza mientras reprimían las náuseas que les revolvían el estómago.
La mujer demonio con katana caminó de regreso junto a Makoto, tropezó repentinamente y se desplomó. Makoto extendió la mano para atraparla. En el instante en que la tocó, las grandes cuchillas del cuerpo de Kotonoha se retrajeron y su piel volvió a su estado normal. Es la primera vez que lo uso, todavía no me acostumbro, ¿eh? Makoto miró a Kotonoha, que estaba inconsciente, y murmuró para sí mismo. Cargó a la inconsciente Kotonoha sobre su espalda y les dijo a las mujeres que lo rodeaban. Primero la llevaré conmigo. Nos vemos luego. Makoto-kun, eres muy parcial. Megumi, de forma inusual, infló las mejillas con un atisbo de celos. Tienes habilidades como esta, pero nunca las has usado con nosotras. Megumi no codiciaba la habilidad de Kotonoha, sino que le importaba que Makoto le hubiera brindado esa oportunidad. Después de todo, ya habían establecido su relación con Makoto, pero nunca habían recibido un trato similar. Makoto le dio un ligero golpecito en la frente a Megumi. Ustedes no usan espadas de todos modos. Kotonoha había practicado kendo desde la infancia, y la escena de la obra original en la que le abre el estómago a Sekai fue un momento icónico clásico. Tras reflexionar sobre ello, Makoto sintió que el corazón del demonio katana era el más adecuado para Kotonoha. Tras escuchar la explicación de Makoto, Megumi y los demás la entendieron, pero aún así no pudieron evitar sentir celos. Parecía que le esperaba una dura batalla esa noche. Justo cuando Makoto estaba a punto de marcharse con Kotonoha a cuestas, junto con Nayuta y Kokoro, Alice salió corriendo de repente, le rodeó el cuello con el brazo y le dio un beso apasionado en los labios. Makoto miró a la chica que le guiñaba un ojo, desconcertado. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente? ¿Por qué te amo? Alice contorsionó su figura curvilínea, actuando de forma coqueta. Dicho esto, les lanzó una mirada provocativa a su abuelo y a su primo. Los alumnos de la Academia Totsuki que se encontraban alrededor estaban a punto de llorar. Ese bastardo de Makoto, después de corromper a todas las bellezas de la Academia Shuchi-in, ahora también iba tras sus estudiantes de Totsuki. Los más sorprendidos de todos fueron Senzaemon y Erina. Senzaemon jamás esperó que su nieta actuara tan rápido, preguntándose cuándo se había enamorado de él. Erina se quedó paralizada, reviviendo en su mente la escena de su primo abrazando y besando a Makoto. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad e ira, pero no sabía cómo expresar esa compleja emoción. Gané. Alicia sonrió, declarando la victoria en esta silenciosa contienda. Aunque todos te hayan favorecido desde la infancia, esta vez, yo soy el ganador. Oye, tú, Erina señaló a Alice con un dedo tembloroso, incapaz de articular una frase coherente. Realmente no sabía con qué fundamentos podía acusar a Alice. ¿Me estás robando a mi hombre? Pero el problema era, ¿eran ella y Makoto realmente amantes? Ella había morido, así que eso contaba, ¿verdad? Pero Makoto nunca lo había reconocido explícitamente, y a juzgar por sus acciones de ese momento, era evidente que Alice ya había hecho cosas más íntimas que ella. Con los ojos enrojecidos, Erina se dio la vuelta y corrió hacia la lujosa villa dentro de la Academia Totsuki, reservada para la familia Nakiri. Erina-sama. Por favor, espere. Su secretaria, Arato Isako, exclamó y rápidamente salió corriendo tras ella. ¿No dijiste que era más divertido mantenerlo en secreto? Makoto preguntó, algo confundido. Alice esbozó una sonrisa astuta, como la de un zorro. He cambiado de opinión. ¿Acaso eso no está permitido? Makoto sonrió con impotencia. Bueno, las mujeres eran realmente volubles. Los estudiantes que estaban a punto de marcharse se detuvieron de nuevo. ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Una rivalidad amorosa entre hermanas? Hoy no paraban de surgir problemas. En ese preciso instante, una chica de aspecto juguetón, con el pelo morado y a la que nunca antes había visto, apareció de repente frente a Makoto, apartando a Alice, y se puso de puntillas para plantarle un beso en la comisura de los labios. Oye, después de que domine su poder, deberíamos hacerlo los tres en nuestras formas demoníacas, ¿de acuerdo? Rece miró a Kotonoha, que estaba inconsciente, y dijo con una sonrisa. Makoto. Interrogación de cierre. Un momento, ¿por qué estabas tan empeñado en hacerlo en forma de demonio? La multitud quedó estupefacta por tercera vez. ¿Hay otro? Aunque no entendían qué significaban las formas del diablo, la palabra hazlo les evocaba demasiadas imágenes. Maldita sea, ¿qué clase de palabras de tigre y lobo eran esas? Corran rápido. Todos intentaron huir despavoridos. Si seguían escuchando, temían ser silenciados.
Capítulo 158. La vida cotidiana es lo mejor. Tokio, distrito de Chiyoda. Podría decirse que esta zona es el distrito residencial exclusivo de las personas con mayor poder en Tokio. Por lo tanto, aunque Makoto había causado grandes trastornos en el centro de Tokio anteriormente, después de varios meses ya se había recuperado en un 50 o 60%, convirtiéndose en una de las zonas de reconstrucción más rápidas de Tokio. En este momento, dentro de una lujosa villa en la que nunca nacerías, ni poseerías jamás en esta vida, Kotonoha despertó de su inconsciencia tras un tiempo indeterminado, con los ojos llenos de confusión. Aunque se estaba transformando por primera vez, todavía no se acostumbraba. Antes de que Kotonoha pudiera levantarse de la cama, escuchó de repente un alboroto en la planta baja. Corta. Tachan. Secciona. Desmonta. Kotonoha reconoció a la dueña de esa voz. Pensó, era Nayuta, ¿verdad? El niño que Makoto-kun había traído de ese otro mundo. Con pasos algo débiles, Kotonoha subió al primer piso y escuchó el grito agitado de Nayuta. Vacío. ¿Por qué este monstruo tenía que moverse justo ahora? En la pantalla, el aliento de fuego de un dragón negro lanzó al personaje que Nayuta controlaba de vuelta al carro. Ah, One-chan, ¿ya despertaste? Kokoro dejó el mando, trotó con sus cortas piernas para meter a Kotonoha dentro y le gritó a Makoto. Oni-chan, One-chan está despierta. Kotonoha miró a Makoto sosteniendo a Nayuta y preguntó algo aturdida. Makoto, no te preocupes. Pronto te acostumbrarás. Makoto se puso de pie y dijo. Cuando tengas tiempo, ven a la mansión Suzuki y practica con Megumi y los demás. También puedes pedirle a Reze que te enseñe. Kotonoha dijo con cierta vergüenza. ¿De verdad está bien darme una habilidad tan poderosa? ¿Qué pasa con Uta-senpai y los demás? Ya hablé con ellos. No les conviene. Además, tendrán muchas oportunidades para desarrollar habilidades aún mayores en el futuro. Makoto agitó la mano, indicándole a Kotonoha que no se preocupara. De acuerdo, nos vamos. Makoto tomó la mano de Nayuta, lista para partir. ¿Tan pronto? Kotonoha se sobresaltó. Acababa de despertarse. Kokoro también intentó detenerlo rápidamente. Oni-chan, al menos quédate a cenar. Había traído a Makoto y Nayuta hasta aquí precisamente para esperar a que su hermana despertara y les creara una oportunidad. No, mi familia todavía me está esperando. Después de todo, esta es nuestra primera cena de vuelta a la normalidad. Makoto rechazó la oferta con un gesto de la mano. Kokoro parecía decepcionada. Aunque no entendía a qué se refería Makoto con volver a la realidad, estaba claro que no se quedaría en su casa esa noche. Te acompaño a la salida. Los tres fueron juntos hacia la entrada. Al ver cómo los dos se ponían los zapatos de espaldas, Kotonoha dudó. No fue hasta que Makoto abrió la puerta para irse que finalmente reunió el valor suficiente para decir, cuando el plan de Ishigami-kun comience, yo también iré a ayudar. Makoto giró la cabeza para mirarla, asintió con una sonrisa y se marchó con Nayuta. Kotonoha se quedó allí de pie, mirando fijamente la entrada vacía, levantando la mano para apoyarla en el lado izquierdo de su pecho, con los pensamientos confusos. Al salir por la puerta, Makoto cargó a Nayuta a cuestas mientras regresaban a la mansión Suzuki. Apuesto a que esa mujer definitivamente quiere acostarse contigo. Nayuta dijo, tumbado sobre la espalda de Makoto. Makoto no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿No puedes dejar de decir esas cosas tan obscenas? Eres una chica. Oye, ¿vas a dormir conmigo más tarde? Cállate. ¿Acaso quieres que prohíban este libro? Esa noche. Tras la fiesta en el mundo del hombre de la motosierra, se celebró otra gran fiesta en la mansión Suzuki en el mundo real. Aunque Suzuki Shiro y su esposa no entendían por qué todos estaban tan animados, dado que era una petición de Makoto, naturalmente no se negarían. Si mostraban el más mínimo indicio de resistencia a las exigencias de Makoto, otros Zaibatsu como Tokugawa y Shinomiya estaban esperando para ocupar su lugar. En el banquete, Shiro y los demás notaron varias caras nuevas. Sin duda reconoció a Alice, la nieta de Senzaemon. Pero también había caras desconocidas como Nayuta y Reze, probablemente gente común, ¿verdad? Si fueran hijas de algún miembro de un grupo empresarial, Shiro estaba seguro de que las conocería. Oye. Viejo, consígueme algunas perras, bonitas. Al oír la voz, Shiro miró a su alrededor. ¿Quién me está hablando? ¿Eres tonto? Mira hacia abajo. Shiro bajó la mirada. Encontró un osito de peluche con una expresión extremadamente antropomórfica que le ladraba furiosamente. Date prisa, consígueme unas cuantas perras vírgenes.
Aunque sabía que el mundo había entrado en una era en la que deambulaban individuos con superpoderes, Shiro todavía no podía asimilarlo del todo. Tenía la sensación de que cada vez aparecían más monstruos en la casa. El baño de la mansión Suzuki había sido remodelado para convertirlo en una fuente termal al aire libre. Como todos sabían, antes de entrar en la piscina, primero había que lavarse el cuerpo. Sin embargo, el método de lavado de Makoto era bastante especial. Al ver a Alice y Rece arrodilladas bajo él, con sus pequeñas lenguas moviéndose de arriba a abajo, de izquierda a derecha, Makoto entrecerró los ojos con satisfacción. En efecto, solo después de experimentar las dificultades del mundo de las superpotencias y las emocionantes batallas se puede apreciar verdaderamente el valor de la vida cotidiana. En ese preciso instante, sintió una suave sensación desde atrás. Makoto desvió la mirada hacia atrás y vio que Utaa le había rodeado el cuello con los brazos por detrás, ofreciéndole un servicio de baño. Entonces, Makoto sintió que le agarraban el brazo. Al mirar de reojo, los labios rosados de Megumi llenaron rápidamente su visión. En cuestión de segundos, el rostro de Makoto fue sujetado por otro par de manos y girado hacia el otro lado, mientras los labios color cereza de Airi se acercaban rápidamente. Liderados por Yui, el grupo de vírgenes que acababan de terminar de ducharse en otra sala y estaban a punto de entrar en la piscina, vieron esta escena y se quedaron estupefactos. ¿No es esto demasiado abierto con ellos? ¿Debemos estar felices o enojados? Y ahí nos unimos todos. Ina dijo, ansiosa por intentarlo. Aunque en el mundo real habían recuperado la apariencia de sus cuerpos de 16 años, su edad mental era la de mujeres de 20 o 30 años que aún eran vírgenes. Al escuchar las palabras de su amiga, incluso la tsundere Yumiko tuvo que admitir que ella también lo deseaba. Pero al ver la montaña de carne que parecía a punto de engullir a Makoto, Yumiko reprimió con fuerza su deseo, se metió en la piscina y dijo obstinadamente, yo no quiero hacerlo con tantas mujeres. Después de todo, por mucho que pudieran aceptar que Makoto tuviera otras mujeres, las chicas seguían valorando su primera vez. ¿Cómo se podía hacer en un entorno así? Al escuchar las palabras de Yumiko, Yui y Ina pensaron que tenían cierto sentido. Lucharon por apartar la vista de aquella montaña de carne y se metieron en la piscina. Sin embargo, a medida que el alboroto se intensificaba, las manos de los tres que estaban en la piscina comenzaron a descender incontrolablemente. Capítulo 159 Yukino. ¿Estás intentando robarme a mi madre? Unos días después, a primera hora de la mañana. Los tres miembros del popular grupo se despertaron en su habitación. Aunque se habían mudado a la casa de la familia Suzuki, seguían manteniendo su relación de compañeros de piso, compartiendo habitación. Yui, ¿por qué sales tan temprano? Preguntó Yumiko, observando cómo Yui se acercaba de puntillas a la puerta. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Yui se sobresaltó, se giró con una sonrisa forzada y dijo, nada. Solo voy al baño. Yumiko miró en silencio hacia el lado derecho de la habitación. No había un baño aquí. La mansión de la familia Suzuki tenía cada habitación equipada con baño y aseo. No había necesidad de salir para hacer sus necesidades. Yui, olvidaste algo. En ese momento, Ina también se levantó, extendiéndole algo a Yui. Era un condón. El rostro de Yui se puso rojo brillante. Palpó el bolsillo de su pijama y se dio cuenta de que realmente no lo había traído. Yui, eso no está bien. Intentando escabullirse primero. Ina bromeó. El rostro de Yui estaba ahora rojo como una tetera hirviendo. Bajó la cabeza, deseando encontrar una grieta en el suelo donde esconderse. Yumiko exhaló un largo suspiro y dijo, de acuerdo, primero Yui, luego Ina, y yo iré la última. ¿Entendido? Ante las miradas incrédulas de sus dos amigas, Yumiko se obligó a continuar. Todos piensan lo mismo, ¿verdad? Entonces vayamos juntos. Pero que quede claro, no juntos, sino en fila. Al decir en la fila, es como si trataran a Makoto como si fuera un buce libre. En el camino, el rostro de Yui seguía rojo. Yumiko, ¿por qué yo primero? Porque eres tú, de los tres, a quien más le gusta. Yumiko dijo con franqueza. Para ser honestas, los sentimientos de Yumiko y Ina hacia Makoto tenían menos que ver con el gusto y más con la sumisión y la dependencia que las mujeres suelen tener hacia los fuertes, al menos eso explicaba la mayor parte de sus sentimientos. Aunque ellos, al igual que Utaa y los demás, se habían mudado a la mansión Suzuki con sus familias, en realidad se encontraban en el escalón más bajo de la jerarquía.
Sí, incluso entre las mujeres traídas por Makoto, existía una cadena alimenticia. Los sirvientes de la mansión podían ver claramente con qué mujeres Makoto tenía una relación cercana y de cuáles mantenía distancia, y naturalmente las trataban en consecuencia. Por ejemplo, si los padres de Megumi le preguntaran a un sirviente, «Disculpe, ¿dónde está el baño?», serían acompañados respetuosamente. Pero si los padres de Yumiko o Ebina Ina hicieran la misma pregunta, la respuesta probablemente sería, «¿No ves que estoy ocupada? ¿O no puedes encontrarlo tú misma?». Si bien esta descripción puede ser un tanto exagerada, esa era la realidad. Además, en términos de habilidad para el combate, Yumiko no era fuerte, y Ina, que ni siquiera se había convertido oficialmente en genin, era aún más débil. Y lo único que tenían para ofrecer eran sus cuerpos. Yui era diferente. Tras haber pasado tantos años juntos, ambos podían darse cuenta de que Yui sentía un cariño sincero por él. Así que, naturalmente, ella debería ser la primera. Cuando sus amigas dejaron al descubierto sus verdaderos sentimientos, el rostro de Yui se sonrojó de nuevo y ella no protestó. Al llegar a la puerta de la habitación de Makoto, los tres se miraron entre sí, sin poder evitar tragar saliva. Unos segundos más tarde, Yumiko, que, aunque no era la más fuerte de las tres, solía ser la primera en intervenir cuando ocurría algo, dio un paso al frente y llamó a la puerta. ¿Está despierto Nishikawa-sama? Clic, la puerta se abrió automáticamente. Yumiko y Ina intercambiaron miradas, luego extendieron la mano simultáneamente y empujaron a Yui hacia adentro. Yui tropezó al ser empujada hacia la habitación. Al segundo siguiente, la puerta se cerró de golpe. Mamá, Makoto-kun, yo vine a... Yui se rascó la cara, bajando la mirada, incapaz de articular una frase completa durante un buen rato. Oh, lo siento. No sabía que eras tú. En ese momento, Makoto la interrumpió. Yui se quedó atónita e instintivamente levantó la vista para mirarlo. Pero Makoto volvió a hablar. Espera, es mejor que no mires. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Al alzar la vista, Yui vio a Kayoko, la madre de las hermanas Aizono, arrodillada frente a Makoto de espaldas a ella, moviendo la cabeza de arriba a abajo. Yui estaba completamente estupefacta. Si la persona arrodillada allí fuera Airio Marina, o incluso Uta Aochika, a quienes acababa de conocer el día anterior, no le sorprendería. Pero era Kayoko. Eso sí que la sorprendió. Makoto se rascó la cabeza con impotencia. Pensé que era Ayano, así que abrí la puerta. Suelen venir por la mañana. Sí, en los últimos días, la rutina de Makoto consistía básicamente en estar con las chicas por la noche y con las mujeres casadas durante el día. Al fin y al cabo, las mujeres casadas ya eran adultas, acostumbradas a levantarse temprano, mientras que las adolescentes estaban acostumbradas a dormir hasta tarde. Así que Makoto básicamente pasaba las mañanas con las chicas. Pero, sobre todo, había estado demasiado relajado estos últimos días desde que volvió a la realidad, sin siquiera comprobar quién estaba fuera antes de abrir la puerta. Y justo en ese momento, la señora Yukinoshita, a quien Ayano Makoto había mencionado, gritó desde fuera de la puerta. Yumiko, Ina, ¿qué hacéis aquí? La señora Yukinoshita miró a las dos chicas que custodiaban la puerta y no pudo evitar fruncir el ceño. Anteriormente, la señora Yukinoshita no tenía una opinión muy marcada de estas dos chicas discretas, pero tras haber pasado 13 años con ellas en el mundo del hombre motosierra, ahora eran conocidas. Yumiko y Ina también estaban desconcertadas. Ay, Ayano-san, nosotros, los dos no sabían qué responder. Al fin y al cabo, no podían decir, nuestra amiga está viviendo su primera vez en el interior, y la estamos vigilando. Si no pasa nada malo, deberían irse. Tengo algo muy importante que hablar con Makoto. La señora Yukinoshita mostró una expresión digna, y nadie sospecharía que estaba allí para hablar de un proyecto multimillonario. Ina intentó resistirse. Pero, lo siento, nos vamos. Una sola mirada de la señora Yukinoshita bastó para que Yumiko agarrara la mano de su amiga y saliera corriendo. Al oír el alboroto que se oía fuera, Yui casi no pudo contener las lágrimas. ¡Qué hermanas tan estupendas tenía! La puerta se abrió de nuevo. Justo cuando ella entró sin siquiera quitarse los zapatos, la señora Yukinoshita ya se había desatado el cinturón del kimono, dejando al descubierto una expresión de éxtasis. Makoto, estoy aquí para... La señora Yukinoshita alzó la vista y se encontró con la mirada de Yui, que parecía cuestionar la vida misma.
Esta tía y su sobrina, que habían pasado 13 años juntas en el mundo del hombre de la motosierra y tenían una relación bastante buena, se miraron con los ojos muy abiertos. Ay, Ayano-san, tú, esto es, la visión del mundo de Yui se vio sacudida una vez más. Una cosa era que Kayoko, la madre de las hermanas Aizono, estuviera aquí. Pero incluso Ayano-san, la madre de las hermanas Yukinoshita, sabía que, en su opinión, la señora Yukinoshita siempre había sido una madre digna y estricta. Sin embargo, allí estaba ella, en ese momento, la señora Yukinoshita sintió la misma vergüenza que había sentido años atrás cuando sus dos hijas la interrogaron. Cubriéndose el rostro, dijo, no digas nada, Yui. MMPH. En ese preciso instante, Kayoko dejó escapar un sonido de sorpresa. El gorgoteo llamó la atención de los dos que estaban en la puerta. Makoto dejó escapar un leve suspiro y saludó con la mano a los dos. Acérquense, Ayano, Yui. Probablemente puedo adivinar por qué vinieron hoy. Yui se sonrojó mientras se acercaba a Makoto. Cuando él extendió la mano y la rodeó con el brazo por la cintura, su cuerpo tembló visiblemente, poniéndose rígida. No te pongas tan nervioso. Mientras Makoto la consolaba, miró a la señora Yukinoshita. Ayano, tú y Yui parecían llevarse bien antes. ¿Qué te parece si le enseñas qué hacer? Al oír esto, la señora Yukinoshita sintió una repentina e inexplicable sensación de orgullo. Con un tono amable que jamás había usado con sus propias hijas, dijo, ven, Yui, mira aquí. La tía te enseñará. El rostro de Yui se puso rojo como una tetera hirviendo otra vez. Ella había planeado una reunión a solas con Makoto. ¿Cómo terminó así? Habían transcurrido varios días desde que regresó a la realidad del mundo del hombre motosierra. Tras largas conversaciones durante este tiempo, las hermanas Yukinoshita decidieron visitar de nuevo la mansión Suzuki para hablar seriamente con su madre. No habían tenido una buena conversación con su madre en más de 10 años. Haruno y Yukino también estaban indecisas, pero al final no pudieron dejar de preocuparse por ella. Según una empleada doméstica, la señora Yukinoshita acababa de ir a visitar a Makoto. Las dos hermanas sabían perfectamente lo que su madre pretendía. Aunque lo sabían desde hacía 13 años, volver a oírlo les hizo palidecer. Esperemos un poco. Haruno tomó la mano de su hermana, consolándola. Yukino ya no estaba tan agitada como antes. Se sentó en el sofá con la cabeza agacha, sin decir una palabra. Pero pasaron 2 horas. Su madre aún no había regresado. Las hermanas se miraron con incredulidad. No, vamos, por muy fuerte que fuera Makoto, madre era solo una persona normal sin superpoderes. ¿Cómo pudo durar tanto tiempo? Mamá no se va a dejar vencer por él, ¿verdad? Yukino tragó saliva, sudando nerviosamente. Voy a comprobarlo. Haruno sentía que no podían permitir que esto continuara. Necesitaba ver la situación. Después de todo, familiares de jugadores como Alice, Eriri y Shinichi habían sufrido accidentes. Ella no quería que algo así le sucediera a su propia familia, aunque su relación con su madre estuviera prácticamente rota. Yukino la siguió rápidamente. Aunque creía que su hermana, que había pasado más de una década en otro mundo, no podía ser tan directa como antes, aún necesitaba tomar precauciones. Cuando las hermanas Yukinoshita llegaron a la puerta de la habitación de Makoto, oyeron a su madre hablar en un tono suave que nunca antes le habían oído. Muy bien, Yui. Asimismo. Oye, no te apresures. Respira hondo. Sentir mareos es normal, sniff sniff, mamá, me duele, la voz de Yui se escuchó inmediatamente después. Yukino perdió completamente el control. ¿Estás intentando robarme a mi madre? Capítulo 160. Hay una fiesta maravillosa, ¿adivinen quién no recibió una invitación? Debido a la llegada del juego de la reencarnación, Yukino y Yui no se hicieron amigas como en la obra original. Aunque, haciendo cuentas, estos dos se conocían desde hacía más de 10 años, había habido poca interacción entre ellos. Yukino aún conservaba cierta impresión de Yui. ¿Cómo decirlo? Era el tipo de persona que Yukino despreciaba, indecisa, sumisa, sin opiniones propias. Sin importar la situación, incluso si era algo que no le gustaba, siempre y cuando todos a su alrededor estuvieran de acuerdo, pondría una sonrisa y seguiría la corriente. Tenía una personalidad que la hacía querer complacer a los demás. Dicho de forma más directa, era una persona que seguía a los demás. Incluso después de aprender ninjutsu en el mundo de Naruto y adquirir una fuerza que superaba al 99,99% de las personas en el mundo real, su personalidad no había cambiado mucho.
Esto era completamente diferente de Yukino, cuyo estilo de conducta ahora difería significativamente del trabajo original. La razón era sencilla. Durante el juego de la reencarnación, Yukino básicamente solo estaba con su hermana. Aunque las dos hermanas nunca se encontraron en una situación de absoluta desesperación, sin ninguna esperanza. Después de todo, si eso sucediera, sería algo parecido al plan anterior de Konoha Crush o al descenso de algún débil, con Makoto interviniendo directamente y salvando a todos. Pero, independientemente de los problemas que encontraran en el juego de la reencarnación, Yukino los resolvió básicamente junto con su hermana. Aunque no se trataba de problemas extremadamente difíciles, al menos permitieron que esta chica, que se había criado en una torre de marfil, ajena a las dificultades del mundo, experimentara un poco las dificultades de la gente común. Por otro lado, la experiencia de Yui en el juego de la reencarnación fue mucho más fluida que la de Yukino. Después de todo, poco después de transmigrar al mundo de Naruto, ella, junto con Yumiko y otras, se convirtió en miembro del grupo de sirvientas de Makoto. Aunque seguía siendo virgen después de más de una década, aún estaba bajo la protección de Makoto, por lo que era normal que su personalidad no hubiera cambiado mucho. Sin embargo, al oír las voces en el interior, Yukino perdió la compostura. ¿Por qué estaban su madre y Yui en la habitación de Makoto, y por qué esa chica de pelo rosa llamaba a su madre mamá? Yukino, cuyo estilo de conducta ya había madurado considerablemente, perdió momentáneamente el control de sus emociones y golpeó con fuerza la puerta, sobresaltando tanto a Haruno, que estaba detrás de ella, que rápidamente dio un paso al frente y la abrazó por detrás. No seas así, Yukino, no seas así. Pero ya era demasiado tarde. Con un golpe seco, Yukino ya había llamado a la puerta. La puerta se abrió. La escena que siguió dejó a las hermanas Yukinosita con los ojos casi salidos de las órbitas. Aunque a veces imaginaban escenas entre Makoto y Megumi, las hermanas Aizono y las otras mujeres por la noche que no pasarían la censura, la escena que tenían ante sí era algo que no podrían haber imaginado ni aunque lo hubieran intentado. Allí estaba Yui, que acababa de llamar mamá a la señora Yukinosita, sentada sobre Makoto, apretando los dientes mientras descendía lentamente. A la izquierda de Yui, Kayoko, la madre de las hermanas Aizono, le acariciaba suavemente la espalda para aliviar su dolor. A su derecha, la señora Yukinosita sostenía la cabecita de la niña contra su pecho, animándola constantemente. Makoto, con las manos cruzadas detrás de la cabeza, alzó una ceja al ver atónitas a las hermanas Yukinosita junto a la puerta. TSK, hoy están bastante animadas. Yui, que estaba descendiendo, se sobresaltó y perdió el equilibrio, cayendo al suelo completamente. Sollozo, sollozo, sollozo. Yui dejó escapar un grito de dolor. Está bien, está bien, está bien, la señora Yukinosita, que también se había asustado, acarició rápidamente la cabecita de Yui, tranquilizándola constantemente. Kayoko también continuó animándola. Está bien, está bien. Pronto estarás bien. Las dos mujeres casadas también lo habían aceptado. Si las veían, pues ¿qué le iba a hacer? De todas formas, no se atreverían a decir nada. Lo que sorprendió a las hermanas Yukinosita no fue solo que Yui y Kayoko, la madre de las hermanas Aizono, estuvieran allí, sino también la actitud de su propia madre hacia Yui. Incluyendo el tiempo que pasaron en el juego de la reencarnación, las dos hermanas sumaban 60 años entre ambas. Recordando sus vivencias desde su nacimiento hasta ahora, su madre nunca había sido tan cariñosa con ellos. Yo Yukino, Haruno, estamos teniendo una fiesta maravillosa ahora mismo, y todas las chicas guapas están asistiendo. ¿Adivinen quién no recibió una invitación? Makoto dijo alegremente. Mientras Makoto pronunciaba sus palabras, un rubor se extendió rápidamente por los rostros de las hermanas Yukinosita. Yukino señaló a Makoto con el dedo. Oye, tú, Haruno abrazó rápidamente a su hermana por detrás, tapándole la boca con firmeza. Sin embargo, el ataque de Makoto continuó. Parece que a tu madre no le caes muy bien. Makoto se rió. Ayano acaba de adoptar a Yui como su ahijada. ¿Ahijada o nuera? Da igual. Al instante, Yukino luchó aún con más fuerza. Para ella, ahora los ataques verbales comunes eran completamente ineficaces. Pero escuchar las palabras "a tu madre no le caes bien" fue como un golpe crítico, con una efectividad cuádruple. Sin embargo, debido a que su hermana le tapaba la boca firmemente, Yukino solo pudo hacer sonidos de mmm. Por mucho que Yukino forcejeara, incluso mordiendo la mano de Haruno, este no la soltó.
Porque Haruno entendía perfectamente que si su hermana decía siquiera una palabra irrespetuosa, su relación estaría acabada. Yukino forcejeó durante un buen rato, pero finalmente se calmó después de unos minutos. Ignorando a Yui, que estaba sonrojada y comenzaba a moverse de arriba a abajo, miró con lágrimas en los ojos a la señora Yukino Shita. El significado en sus ojos era claro. Mamá, ¿de verdad nos estás abandonando? Haruno, que estaba detrás de ella, no pudo evitar mirar a su madre, con una expresión muy parecida a la de su hermana. No te caí bien, ¿verdad? Ante los inusuales ojos llorosos de sus hijas, la señora Yukino Shita mostró su habitual indiferencia. No, más que indiferencia, era como una liberación tranquila, esa sensación de no te estoy atacando, simplemente no me importas. Bien. Yo también estoy harto de ti. De ahora en adelante, cada uno seguirá su propio camino. Las hermanas Yukino Shita quedaron estupefactas. Aunque llevaban mucho tiempo acostumbrados a la severidad, incluso a la dureza, de su madre, nunca imaginaron que algún día rompería definitivamente con ellos. La señora Yukino Shita se tocó la parte baja del abdomen, que estaba ligeramente abultada, con los ojos llenos de cariño mientras decía: pronto tendré un nuevo hijo, un hijo que realmente nacerá de mí y de alguien a quien amo. Las hermanas Yukino Shita casi se desmayan al oír esto. Aunque aparentaban tener 16 o 19 años, su mentalidad era en realidad la de mujeres mayores que habían quedado solteras. Naturalmente, comprendían lo que significaba que una mujer diera a luz voluntariamente a un hijo para un hombre. Envenenada. Mamá fue envenenada con el veneno llamado Nishikawa Makoto. ¿Quieres unirte? Si no, vete. Nunca me ha gustado actuar para los demás. La voz de Makoto resonó de nuevo. ¿Quién querría? La respiración de Yukino se aceleró cada vez más, y su pecho, antes inmóvil, se agitaba violentamente. Pero apenas había pronunciado dos palabras cuando Makoto la interrumpió. Oh no, mi amiguito me dijo que no quiere tener nada que ver contigo. Piérdete. Acto seguido, una poderosa fuerza empujó a las hermanas Yukino Shita fuera del dormitorio. La puerta se cerró de golpe con un chasquido. Poco después, comenzó a cantar un trío de sopranos. Finalmente, ante un grito de la señora Yukino Shita, Yukino bajó la cabeza, dejando caer lágrimas involuntarias. Se parecía muchísimo al cornudo agraviado de una historia NTR. Capítulo 161. ¿Qué hombre podría resistir tal tentación? La luz del sol matutino se filtraba a través de las cortinas en el lujoso apartamento donde vivían los quintillizos Nakano. Una figura salió sigilosamente de su habitación, con cuidado de no despertar a sus hermanas. Por la cinta que rebotaba como orejas de conejo, era evidente que se trataba de Yotsuba emergiendo. Realmente parecía una conejita en ese momento. Después de salir de la habitación, miró a su alrededor para asegurarse de que sus hermanas aún estuvieran dormidas, y luego bajó las escaleras en silencio, lista para salir. Yotsuba, ¿a dónde vas? Justo cuando Yotsuba terminó de cambiarse los zapatos en la entrada y estaba a punto de marcharse, una voz sonó de repente a sus espaldas. ¡Guau! Yotsuba se asustó tanto que cayó al suelo. Al ver quién era, Yotsuba se dio una palmada en el pecho. Nino. ¿Eres tú? Me has dado un susto de muerte. ¿Hiciste algo mal? ¿Por qué tienes tanto miedo? Nino también acababa de despertarse. Debido a que era miope y no llevaba lentes de contacto, entrecerraba los ojos inconscientemente, lo que le daba un aspecto algo agresivo. Oh, por supuesto que no. Solo voy a hacer ejercicio. Yotsuba apartó la mirada con aire de culpabilidad. Efectivamente, iba a hacer ejercicio, pero no al parque como antes, sino a la mansión Suzuki, donde vivía Makoto. Cuando Makoto la invitó hace unos días, Yotsuba dijo que necesitaba hablarlo con sus hermanas. Pero cuando llegó el momento de hablarlo, se echó atrás. Sentía que si se lo contaba, sus hermanas sin duda querrían acompañarla. Yotsuba no quería que eso sucediera, aunque Makoto ya tenía muchos compañeros. Por suerte, como Nino no llevaba gafas, no se percató de lo esquiva que era la mirada de su hermana. Nino, ¿quieres venir conmigo? Yotsuba preguntó deliberadamente. De ninguna manera. Voy a volver a dormir. Me quedé despierta hasta muy tarde viendo series anoche. Nino se abanicó los labios rosados con la mano, bostezando mientras volvía a subir las escaleras. Oh, tengo pensado hacer ejercicio un rato, así que no te molestes en prepararme el desayuno. Yotsuba suspiró aliviada, y entonces recordó algo. Nino hizo un gesto de aprobación a sus espaldas. Tras un golpe seco que indicaba que Nino había regresado a su habitación, Yotsuba recuperó su habitual expresión enérgica y se marchó alegremente.
Lo que ella no sabía era que Ichika, que estaba en el segundo piso, lo había visto todo. Por lo general, Ichika era la más perezosa de las 5 hermanas y la que se despertaba más tarde. Ahora estaba despierta, no porque se hubiera levantado temprano, sino porque había pasado toda la noche en vela. Yotsuba, te estás comportando de forma un poco extraña. El lujoso apartamento de la familia Nakano estaba ubicado originalmente en el distrito adinerado de Tokio, y la mansión Suzuki también se encontraba allí. Por lo tanto, no tardó mucho en llegar. Cuando vio a Yotsuba, los guardias de la entrada se pusieron firmes. Evidentemente, no era la primera vez que venía. Makoto-kun. Al ver a Makoto en el campo de entrenamiento, Yotsuba corrió hacia él saludándolo con la mano. Makoto se giró para mirar a la chica con orejas de conejo que corría, y una leve sonrisa asomó en sus labios mientras le devolvía el saludo con la mano. Llegas temprano, Yotsuba. Airi y los demás aún no se han levantado. Makoto elogió. Aunque el reloj biológico de Makoto estaba acostumbrado a ello, no obligaba a sus compañeros a levantarse temprano con él, ni tampoco los obligaba a entrenar. Pero, a excepción de personas como Sonoko, que claramente tenían poco potencial, los demás estaban dispuestos a entrenar, aunque con diferentes niveles de entusiasmo. Por ejemplo, Utada, aunque entrenaba a diario, su entrenamiento era más bien de acondicionamiento físico en comparación con el entrenamiento intensivo de Ran. Ella dedicaba más tiempo a escribir en el estudio. A mí me gusta mucho hacer ejercicio. Yotsuba dijo con una risa tímida. Había otra razón por la que no la mencionó. Si llegaba temprano, en el campo de entrenamiento solo estarían ella y Makoto. Estos eran sus escasos momentos a solas, que le recordaban a Yotsuba cuando se conocieron en la escuela secundaria y eran compañeros de carrera. Pero antes de que Yotsuba pudiera ser feliz por mucho tiempo, Senpai, perdón por llegar tarde. Chainsaw-sama es el mejor. Chainsaw-sama es el mejor. Al ver a Yui-beam saltando y rebotando alrededor de Makoto, la expresión de Yotsuba se fue volviendo gradualmente más compleja. De repente, sintió que de quienes debía desconfiar no eran las mujeres, sino los hombres. Durante el período siguiente, Makoto y su grupo no fueron a la escuela. Al fin y al cabo, para ellos ir a la escuela era simplemente una forma de relajación. Pero durante sus conversaciones informales y momentos de ocio, seguían hablando de atacar a Estados Unidos. Estas palabras también las oyeron los 10 Totsuki, que venían a diario a cocinar para Makoto y los demás, y las criadas que estaban de guardia cerca. Uno a uno, temblaron de miedo. ¿Era esto algo que debíamos estar escuchando? Y debido a la relación con Erina y Alice, quienes ocupaban los puestos 9 y 10 del Consejo de los 10 de élite, este asunto llegó naturalmente a oídos de Senzaemon. Nishikawa-sama, he oído que planea atacar a Estados Unidos. Una tarde, cuando el consejo de los 10 de élite de Totsuki fue a cocinar para la familia Nishikawa, Senzaemon los acompañó de visita. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? Makoto respondió. No. Senzaemon rápidamente hizo un gesto con la mano en señal de negación, explicando. Simplemente deseo organizar una fiesta de despedida para usted y las damas, deseándoles a Nishikawa-sama y a todas las damas un regreso victorioso. Alice, que ocupaba el 10º puesto, se rió y dijo. Da la casualidad de que el festival del banquete lunar de la Academia Totsuki se celebra en unos días. Todos los alumnos de Totsuki montarán puestos en el campus para entretener a los turistas de todo el país. Quien opere con pérdidas se enfrenta a la expulsión. El abuelo quiere usar el festival de la luna de este año como tu banquete de despedida. Al escuchar el discurso de Alicia Makoto, muchos miembros del Consejo de los 10 de élite fruncieron ligeramente el ceño. También habían oído rumores de que el nuevo 10º puesto estaba relacionado con Makoto. Parecía ser cierto. Muchos también miraron a Erina disimuladamente. Al fin y al cabo, habían oído decir que Erina era la candidata que la familia Nakiri planeaba usar para apaciguar a Makoto. Desafortunadamente, Erina mantuvo la cabeza baja mientras cocinaba todo el tiempo, lo que hizo que su expresión fuera indescifrable. Los insignificantes Estados Unidos difícilmente merecen una fiesta de despedida. Makoto dijo con indiferencia. Cuando salga con mis tropas, puedes calentar una olla de sake. Para cuando regrese, el sake aún debería estar caliente. Los 10 mejores, centrados en la cocina, quedaron todos asombrados. Vaya, podría ser más arrogante. Los ojos de Alice brillaron al instante. Ese es mi hombre. Mua. Alice no pudo contenerse y se abalanzó sobre él, rodeándole el cuello con los brazos y llenándole la cara de besos.
Los 10 de élite bajaron rápidamente la cabeza. Tenían verdadero miedo de ver algo que no debía ni de ser silenciados por Makoto. Senzaemon parecía impotente. Sospechaba firmemente que su nieta lo hacía deliberadamente para impresionar a su primo. Se giró para mirar a Erina y, efectivamente, ella bajó aún más la cabeza. Y la producción de Alice continuó. Oye, Makoto, quedémonos esta noche en la casa Nakiri. Alice le susurró algo al oído a Makoto. ¿Por qué este repentino deseo de volver? Makoto preguntó, desconcertado. Tras aquel incidente, Alice no regresó a la casa de los Nakiri, sino que se alojó en la mansión Suzuki. Ayer enterraron a mi padre. Mi madre estará velando su tumba durante 3 días, así que no estará en casa. ¿Podemos usar la habitación de mi madre, Makoto? Vaya. ¿Es que tu madre está fuera para que puedas hacer esto? Ante semejante comportamiento de hija filial, Makoto expresó. ¿Qué hombre podría resistir tal tentación? Capítulo 162. Makoto-kun, no deberías tratar así a tu suegra. Alicia, ¿llevas puesto el camisón de tu madre? Aunque mi madre ya tiene sus años, es toda una romántica. A menudo me roba las faldas para ponérselas, así que es justo que yo le robe las suyas, ¿no? ¿Y llevas puesto el perfume de tu madre? ¿Qué? ¿No te gusta? Makoto-kun, te estoy confiando a esta niña, Alice, ¿sabes? Vamos, no hace falta que imites la forma de hablar de tu madre. ¡Qué grosera! Llámame suegra. Estoy tan cansada, ve a buscarme agua para lavarme los pies. Al ver a Alice meterse en el personaje, Makoto la levantó en brazos y la arrojó sobre la cama. ¡Ay! ¡Qué cruel eres, Makoto-kun, tratando así a tu suegra! No dejaré que Alice esté contigo nunca más. Makoto. Adictos a la actuación, ¿eh? Leonora. Arrodíllate. Estoy muy enfadada ahora mismo. Alice arqueó una ceja, abrió la cremallera de golpe con un SHRRRK y fingió estar aterrorizada. ¡Guau! Zoe, hace mucho que no te veía tan fuerte. ¿Tomaste alguna medicina? Makoto. La villa de la familia Nakiri tenía un excelente aislamiento acústico, pero no pudo soportar la voz de soprano de Alice, que alcanzaba los 120 decibelios, ni los golpes del cabecero contra la pared. Leonora seguía velando junto a la tumba de su marido. En los últimos días, solo Senzaemon, Erina y su pequeña secretaria, Hisako, estuvieron en casa. El primer día que Makoto se quedó a dormir, Senzaemon había regresado a su oficina en la academia. Además de la pareja que estaba en el piso de arriba, solo Erina e Hisako se encontraban en la casa. Al oír la voz de soprano de Alice y los continuos golpes contra la pared, los dos se pusieron extremadamente nerviosos y no pudieron conciliar el sueño por mucho que lo intentaran. Erina-sama, ¿deberíamos buscar otro lugar donde alojarnos? Hisako, al fin y al cabo, era una joven inexperta. ¿Cómo podría soportar semejante estimulación? ¡No! Erina apretó los dientes con rabia. ¿Acaso eso no me haría parecer que le tengo miedo? Esta es mi casa, mi casa. ¿Acaso Erina no entendía a Alice? Esa prima despreciable lo hacía a propósito para que ella lo oyera. Así que definitivamente no podía irse. ¿Acaso eso no la haría parecer débil? Hisako miró con impotencia a la obstinada Erina. Los gritos y los golpes continuaban arriba. 2 minutos después, Hisako se sonrojó y se levantó. Erina-sama, voy al baño. Después de que ella se fue y la habitación quedó vacía, Erina no pudo evitar que su mano se deslizara hacia abajo. Varios días después, en el festival del banquete lunar de la Academia Totsuki. Ese día, la escuela estuvo completamente abierta, dando la bienvenida a personas ajenas a la comunidad para que participaran en el festival escolar. Todos los estudiantes podían solicitar fondos a la administración para instalar puestos en cualquier lugar del campus, aunque, por supuesto, los mejores lugares ya estaban ocupados por los 10 de élite de Totsuki y algunos clubes populares. Todos los estudiantes podían mostrar sus habilidades culinarias a los visitantes. Muchos estudiantes talentosos, gracias a este evento, fueron descubiertos por restaurantes y hoteles famosos incluso antes de graduarse, recibiendo ofertas de trabajo tempranas. Y el destino de aquellos que operaron con pérdidas, huelga decir, expulsado. 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 Lo que más le gustaba hacer a la Academia Totsuki era expulsar a los estudiantes. El festival del banquete de la luna de este año fue claramente diferente al de años anteriores.
Aunque se seguía invitando a un gran número de personas ajenas al campus, y estudiantes muy esperados como Tsukasa Eishi, Kobayashi Rindo y Erina bullían de actividad, con sus puestos repletos de una variedad de comidas tentadoras, ninguno de los cientos de miles de visitantes se atrevió a tocar nada. Porque al entrar en la escuela, vieron una enorme pancarta colgada de la puerta de la escuela que decía: "Felicitaciones a Nishikawa-sama por convertirse en el rey del mundo". Muchos ajenos al tema quedaron estupefactos por el contenido de la pancarta. ¿Qué significa? Poco después de llegar a Totsuki, Soma, Ryo y otros dueños de puestos les informaron de que nadie podía comer hasta que Makoto regresara victorioso tras derrotar a los Estados Unidos. De repente, parásitos como Kogoro y el padre de Shirogane quedaron estupefactos. ¿Derrotando a los Estados Unidos? En realidad, justo cuando todos estaban desconcertados y asustados, se escuchó un grito repentino de sorpresa. ¡Guau! ¿Qué eres? La expresión de Shirogane cambió drásticamente. Reconoció de inmediato la voz de su preciada hija, Shirogane Kei. «Kei. ¿Qué te pasa?» Shirogane y Miyuki corrieron rápidamente al lado de su querida hija hermana. Encontraron a Kei, a su mejor amiga Fujiwara Moea y a la gente a su alrededor mirando con asombro una figura en un árbol cercano. Al ver el brazo inusualmente largo que sujetaba el tronco y la espalda encorvada, Miyuki dijo confundida: ¿Eso es, un gorila? Al segundo siguiente, la figura se dio la vuelta. Su rostro extraño casi hizo llorar a Kei, Moea y a las demás chicas de la escuela secundaria. Un rostro ancho y plano, propio de un gorila, con arcos superciliares extremadamente altos y cuencas oculares profundamente hundidas, un par de ojos anormalmente grandes y saltones, el hocico y la boca que sobresalen hacia adelante como en un primate, y orejas puntiagudas características de los primates. Era el rostro típico de un gorila, pero el problema era que, no tenía pelo de gorila. Era tan liso como el de un humano, lo que provocaba una sensación de inquietud. Incluso Hachiman, Iratsuka y otros que habían experimentado múltiples transmigraciones no pudieron evitar sentir un escalofrío recorrerles la espalda al ver ese rostro. ¿Qué eres? Erina, que había estado esperando en la puerta de la escuela con su abuelo para dar la bienvenida a Makoto, también estuvo a punto de caerse del susto. Tras haber presenciado el terror del diablo de las armas, no pudo evitar que se le pusiera la piel de gallina al ver ese rostro. Me llamo Charlie. Solo recuerdo ese nombre, no puedo recordar nada más. Charlie, el hombre mono, saltó del árbol y aterrizó en el suelo. Su cintura estaba encorvada como la de un gorila, y sus largos brazos casi tocaban el suelo. Su mirada recorrió los puestos a su alrededor, absorto en sus pensamientos. ¿De dónde sacaste esa ropa? La expresión de Senzaemon cambió repentinamente al preguntar. En ese momento, todos se dieron cuenta también de que aquel extraño hombre mono llevaba puesto el uniforme de la Academia Totsuki. En ese preciso instante, un guardia de seguridad corrió sin aliento al lado de Senzaemon, jadeando con dificultad. Director, algo terrible. Se ha encontrado el cuerpo de un estudiante en el huerto de la montaña trasera. Al oír esto, todos volvieron a mirar el uniforme del hombre mono, inmediatamente hicieron la conexión y sus expresiones cambiaron drásticamente. Hachiman se movió rápidamente para proteger a Saika detrás de él, y Ai también se colocó delante de Kaguya. Esta extraña criatura le recordó al monstruo cangrejo con el que se habían topado antes. Pero para ser honesto, incluso el monstruo cangrejo se veía mejor que esta cosa. Capítulo 163. ¿Por qué solo los humanos no pueden? ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Por qué maté a ese humano? Charlie preguntó sin expresión. Antes de que nadie pudiera responder, la mirada del mono volvió a los puestos repletos de comida tentadora. Pollo, ternera, cerdo, pescado. Tras unos segundos de silencio, el hombre mono preguntó pensativo. Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué solo los humanos no pueden ser asesinados para alimentarse? Al oír esto, todos quedaron atónitos. El hombre mono continuó. ¿Has matado a tantos animales para comer? ¿Por qué te enojas porque maté a un humano? La escena volvió a quedar en silencio, con la mente de todos en blanco. Unos segundos después, una figura se acercó al hombre mono y gritó. Tiene razón. Lo que hacen los humanos está mal. Todos miraron a la figura que había dado un paso al frente. Era una chica de aspecto común, del tipo que pasaría desapercibida entre la multitud, pero con un dejo de cinismo en su semblante. ¿De qué está hablando? Moea estaba completamente confundida. Dejando a un lado al monstruo mono, ¿esta mujer también estaba loca? Por no hablar de si había leído algún libro, o incluso si podía hablar el lenguaje humano, no apoyaría este punto de vista.
¿De qué está hablando? En ese momento, una figura se acercó a Moea. La tercera hija de la familia Fujiwara giró la cabeza y al instante se le iluminaron los ojos. Nishikawa-senpai. Además de Makoto, Nayuta, Megumi, Yu y los demás que estaban a su lado también fruncieron el ceño al ver a esta extraña pareja en medio de la multitud. ¿Es un mutante como el monstruo cangrejo? Ran adivinó. Entonces deshagámonos de él. Ran, ¿tú lo haces? Sugirió Sonoko. Ran frunció ligeramente el ceño. Para ser honesta, ella no quería. Este hombre mono era repugnante. Ella era una ninja experta en combate cuerpo a cuerpo, así que no quería ni tocarlo. No puedes tocarlo. La mujer alzó las manos, de pie frente al hombre mono, y gritó con justa indignación. Tiene razón. Los humanos no deberían ser tan egoístas. Deberían liberar a todos los animales. Estallido. Antes de que la mujer pudiera terminar, las manos de Yu, junto a Makoto, ya se habían transformado en ametralladoras, abriéndole un agujero en el estómago. Yu dijo sin expresión. No ensucies los oídos de Senpai. Todos, especialmente los antiguos alumnos de la escuela secundaria Shuchi-in, miraron con asombro la mano izquierda de Yu, que se había transformado en una ametralladora. ¿Ese era el superpoder que Ishigami había despertado? Otomo Kyoko y otros compañeros de clase que en el pasado habían discriminado o incluso acosado a Yu palidecieron de miedo. Habían oído que Yu se había encaprichado de Makoto. Pero nunca imaginaron que Yu despertaría superpoderes. Al pensar en lo que le habían hecho a Ishigami, estos mocosos de tercer año de secundaria temblaron de miedo. Ishigami no se vengaría de nosotros, ¿verdad? Adelante, come. Dijo Makoto. Apenas terminó de hablar, el osito de peluche que estaba a sus pies se hinchó repentinamente hasta alcanzar el tamaño de un león. Con entusiasmo, le arrancó de un mordisco la parte superior del cuerpo a la mujer. Entonces, quién sabe de dónde, aparecieron un gorila, un delfín y un conejo con bocas llenas de colmillos, devorando el cadáver de la mujer en segundos. Kei, Moea y otras jóvenes palidecieron de miedo. Por suerte, al haber presenciado la masacre de Makoto en el centro de Tokio, habían visto algunas cosas y no se desmayaron. Los 4 hermanos animales, transformados en bestias, rodearon a Charlie, lamiéndose los restos de sangre humana de los labios con expresiones sedientas de sangre. Estabas diciendo, ¿por qué solo los humanos no pueden ser comidos, verdad? Makoto sonrió con suficiencia. Entonces déjame decirte, no hay nada de malo en ello. Mientras tengas la capacidad, ven y cómeme directamente. Al fin y al cabo, la naturaleza no es más que la ley de la selva. A Makoto no le interesaba discutir de sociología, antropología ni otros principios importantes con esa criatura. De todos modos, no lo entendería. Me parece que razonar es aburrido y tedioso. Mejor usemos la violencia. Dicho esto, Makoto agitó la mano, indicándoles a Teddy Devil y a los demás que retrocedieran, y luego le hizo una seña al mono con el dedo. Ven. Sintiendo la presión de los hermanos animales a sus espaldas, Charlie apretó los puños, mostró los colmillos, dejó escapar un GRRR y cargó contra Makoto. Pero al segundo siguiente, sintió que su cuerpo era levantado. El gorila diablo que estaba detrás de él extendió su enorme mano y lo agarró en el aire. Con una. Le mordió la pierna derecha a Charlie, arrancándosela como si fuera la pata de un pollo. Makoto extendió la mano para tapar los ojos de Moea, que estaba a su lado, mientras observaba la escena con una sonrisa. Chapoteo. La sangre salpicó. Charlie gritó de agonía, mirando a Makoto con dolor y rabia. ¡Ah! Tú. La sonrisa de Makoto permaneció intacta mientras se tocaba la sien. ¿Qué? ¿Quieres llamarme despreciable? Pues déjame decirte, mono, que esto es sabiduría. Esto es evolución humana. Está bien, cómelo. A la orden de Makoto, Teddy Devil, Dolphin Devil y Rabbit Devil se abalanzaron sobre Charlie, partiéndolo en 6 pedazos y devorándolo entre sus gritos. Yo, le pido disculpas, Nishikawa-sama. Debido a nuestra negligencia en materia de seguridad en Totsuki, permitir que algo así entrara ha empañado su vista. Senzaemon dio un paso al frente y dijo. Makoto sonrió levemente, sin mostrar preocupación. No esperaba que aquella criatura que tanto le había repugnado en su vida anterior apareciera aquí. Matarlo fue una grata sorpresa. Si se tratara de alguien como Ito Makoto o Aki Tomoya, a Makoto no le importaría dejarlos vivir más tiempo para torturarlos hasta la muerte. Pero algo así no quería que durara ni un segundo más. Maldita sea, incluso un segundo más mirándolo acortaría su vida. Makoto miró entonces los puestos de comida que desprendían un aroma delicioso y preguntó.
¿Está todo listo? MMM. Soma, Kuga y los demás asintieron. Makoto echó un vistazo al reloj del edificio de la escuela. Son las 8:57. Termina con lo de Estados Unidos antes de las 9, y luego vuelve para desayunar. Al oír esto, incluso aquellos que lo habían visto aniquilar a 2 destructores con su Susanoo de cuerpo completo quedaron estupefactos y sin palabras. ¿Quieres decir que vas a derrotar a la superpotencia mundial en 3 minutos? Maldita sea, ¿por qué no dices simplemente que estás llevando a tus hombres a la luna? En cuanto a Moea, la tercera hija de la familia Fujiwara, sus ojos prácticamente brillaban. Las hazañas pasadas de Makoto ya encajaban a la perfección con sus preferencias amorosas. Justo ahora, el hecho de que se tapara los ojos para evitar ver cómo devoraban al hombre mono aumentó aún más su atractivo. Ahora, su actitud de tratar a Estados Unidos como una simple molestia le parecía increíblemente genial. Como si no se percatara de las miradas atónitas a su alrededor, Makoto extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Yu. En un instante, tanto él como Ishigami desaparecieron. Todos se miraron entre sí, sin saber a dónde habían ido. Entonces, Sonoko, Ina y otros jugadores que no habían adquirido superpoderes sacaron sus teléfonos. Los estudiantes que se encontraban alrededor se agolparon para comprobar que habían entrado en una transmisión en directo. Hirano Kouta, un entusiasta militar, vio el título de la transmisión y exclamó: «Esto es, Fort Bragg en los Estados Unidos. Una de las bases militares más grandes del país, con más de 260.000 soldados estacionados, unidades aerotransportadas y centros de mando operativos». En cuanto Kouta terminó de hablar, Makoto reapareció, esta vez colocando su mano en la mejilla de Rece. Rece miró a su hombre con ojos llenos de adoración. Ambos desaparecieron de nuevo. Entonces, la pantalla del teléfono de Sonoko se dividió en 2. A la izquierda estaba Yu, a la derecha Rece. Kouta también sacó su teléfono y lo pulsó, exclamando de nuevo: «Forto Old. La base blindada más grande del ejército de los Estados Unidos. Es la base principal de entrenamiento y despliegue para las fuerzas blindadas y la infantería mecanizada de los Estados Unidos». Inmediatamente después, Makoto regresó. Utada, Megumi, las hermanas Aizono, Bean y otras fueron enviadas una por una. Kouta, como un comentarista, nombró una base militar estadounidense tras otra. Finalmente, Makoto, junto con Nayuta, llegó a la Isla de la Libertad en Manhattan, Nueva York. Se sentó sobre la cabeza de la recién erigida Estatua de la Libertad, abrió su teléfono para ver las transmisiones en vivo y dijo: «Quedan 2 minutos y medio. Todos, den lo mejor de sí».